Doctor Emilio Pastor, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Lindo tema, diabetes. Exactamente, es un tema muy importante. Vamos a desarrollarlo porque me parece que con el paso de los años cada vez hay más diabéticos. Es así. ¿Por qué? En realidad yo voy a hablar de diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, y es así, con el paso de los años va aumentando la prevalencia de diabetes en la población. Cuando yo lo estudié hace unos años atrás, se hablaba de un 4% de prevalencia, y los últimos estudios están hablando de aproximadamente un 8% de la población adulta a nivel del mundo. Eso implicaría 380 millones de personas en el mundo tendrían diabetes, y esta es una enfermedad que trasciende a todas las especialidades. Es decir, no es del clínico, del médico de medicina general que atiende en un centro de salud, es del cardiólogo, es del que se dedica a medicina regenerativa, porque el diabético tiene alterada la capacidad de reparación y además tiene dolores, y al ser tan frecuente y teniendo medidas para evitar la aparición, me parece muy importante hablar de este tema. Entonces, por eso lo elegí. Bueno, ¿qué sería la diabetes tipo 2? O sea, para saber eso hay que saber que existe una diabetes tipo 1, que es la que aparece, por ejemplo, en una persona joven, por ejemplo, 15 años o 10 años, en la cual hay un déficit de insulina y su tratamiento es darle insulina. Generalmente ese tipo de pacientes los manejan casi con exclusividad los endocrinólogos en el consultorio. Tipo 1. Pero el tipo 2 es más asociado al sobrepeso y a la obesidad. ¿Qué sería? Uno podría decir que es un trastorno metabólico del metabolismo, vamos a ver bien, de la glucosa, donde termina habiendo lo que se llama un aumento de la glucosa en la sangre. Entonces, para eso voy a explicar un poco qué es lo que pasa. Nuestro cuerpo, para sobrevivir, necesita de ciertos combustibles. Los combustibles pueden ser o el azúcar, que en este caso sería la glucosa, o las grasas. Las grasas que tienen de reserva en su cuerpo principalmente. Y esa glucosa... Se tocó las chichas el sí, doctor. Sí. Esa grasa, digamos, ¿es una grasa necesaria que debemos tener? Lo ideal es tener poca. Es tener poca, bien. Tener poca. Bien. Lo que pasa es ¿Consumir azúcar hasta cuánto? Y poco, eso depende de dónde uno lea. O sea, bien. Lo ideal es menos de 100 gramos de hidrato de carbono diario. Bien. Pero otras guías dicen otra cosa, o sea que es un tema de debate y discusión. Poco a diario. Poco a diario. Lo necesario para que el cuerpo, digamos, reciba esa sustancia. Y para que no le sobre, porque si le sobra lo va a transformar en grasa. Ese es el problema. Queda claro. Entonces, esa glucosa, cuando entra en la sangre, eso entra con la comida, especialmente hidratos de carbono, el cuerpo humano, para utilizarla, para que entre en la célula y la célula la transforme en energía, libera una sustancia que se llama insulina. La insulina es una hormona que es esencial para la vida. Entonces, la glucosa entra en la célula y la célula la mezcla, vamos a decirlo así, con oxígeno por un proceso químico que se llama glucólisis aeróbica y también anaeróbica, y fabrica energía química que tiene un nombre especial, pero no va al caso. Muy bien, eso es esencial para la vida. Cuando existe mucha entrada de hidratos de carbono, mucha entrada en la comida, aumenta un poco la glucosa en la sangre, eso genera mayor liberación de insulina para meter esa glucosa en la célula. Con el tiempo, cada vez se libera más insulina, y la glucosa, la célula, empieza a decir, no, empieza a volverse resistente a esa acción. Es como cuando es un estímulo continuo, entonces la célula empieza a decir, no, basta de tanta insulina, entonces cada vez se libera más insulina para meter la glucosa dentro. Con el tiempo, también la glucosa empieza a aumentar en la sangre y aparece lo que se llama diabetes mellitus, tipo 2, porque aumenta en sangre y eso se encuentra con el diagnóstico. ¿Qué complicaciones puede tener esta enfermedad? Bueno, las complicaciones son muchas. Una son la de tapar arterias grandes, se llama macroangiopatía, lo cual puede derivar en un infarto cardíaco, que se te tapa una arteria que va al cerebro, es un accidente cerebrovascular isquémico, o que se empiezan a tapar las arterias de los miembros inferiores, lo cual puede dar dolores en miembros inferiores y puede dar en varones hasta impotencia. ¿Sí? Muy bien. Y también puede tapar pequeños vasos o arruinar, empezar a pegotear pequeños vasos, lo que se llama microangiopatía. Y eso termina dañando con el tiempo el riñón, da insuficiencia renal crónica,
daña los nervios periféricos y da un dolor tipo polineuropatía, de dolor quemante, y se altera la sensibilidad en las piernas, por eso a veces pisan una piedrita y no la sienten y hacen una úlcera. También esa lesión de nervio le da un problema de algún movimiento, porque si se lesiona un nervio de la mano va a tener dificultad para mover la mano. Y también lo otro que se altera es la retina, lo que se llama retinopatía diabética. O sea que es un gran problema. Y algo que también vemos es un retraso en la reparación de las heridas. Por eso no solamente hace una úlcera en la pierna, sino que le cuesta que cierre. Y si no resolvemos un poco el tema de la diabetes, es difícil que cierre. Y lo mismo cuando yo quiero reparar un tendón con medicina regenerativa. Si está con la diabetes descontrolada, es poco probable que funcione. Por eso le presté bastante atención. El tema, y lo que yo quería remarcar, es que existe un periodo, o sea, que se llama, actualmente hay unos autores que le llaman diabetes in situ, en el cual la glucosa en sangre, que es el criterio diagnóstico clásico para hacer diagnóstico de diabetes, de la American Diabetes Association, está normal. Es decir, tiene glucosa normal, pero tiene aumento de la insulina circulante. Y el tema es que esos pacientes ya tienen aumento del daño de tejidos. Es decir, aumenta el riesgo, ya sea que se tapen las arterias grandes, de la maquinoangiopatía, repetimos, lesión cardíaca, lesión cerebral, lesiones en miembros inferiores, y también ya empieza despacito el daño en la retina y el daño en el riñón. Y sin embargo, uno le hace el análisis de glucemia y es normal. ¿Cómo se hace para detectar a esta gente? Lo interesante de la detección de estos pacientes es que con un plan alimentario casi 100% se pueden curar y no llegan a la otra fase. Y lo otro interesante es que ya empiezan las complicaciones, no es que no tiene nada y después lo va a tener, ya tienen problemas. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que hay que detectar y investigar es la cantidad de insulina que circula. Es decir, si yo tengo glucosa en sangre normal, pero estoy utilizando un montón de insulina para manejar esa glucosa, ya tengo un problema, porque está trabajando de más el cuerpo. En este caso, uno puede accionar rápidamente. ¿Cuáles son las medidas básicas? Primero, reducción de los hidratos de carbono en la dieta. Entonces hay que darle un plan alimentario. Chau pasta, mirá vos. Sí. Básicamente, si usted tiene insulinoresistencia, pero hay que hacer, acá uno puede tener distintas líneas y esto se presta al debate, pero mi opinión es medio cara de perro. Claro, claro. Cortar. Sí, bastante drástico, porque no es bajar un poquito las patas, no. Cortá hasta que por lo menos resuelva tu problema. Después lo regulás. Claro. Y lo otro es tratar de, además de sacar los hidratos, estamos hablando de harinas principalmente, que uno podría decir las 5P, pan, pastas, pizza, bajar un poco la papa y lo que sea tubérculos, y también los azúcares, especialmente los azúcares refinados, sacar las gaseosas. También incluso hay trabajos nuevos que hablan de los edulcorantes como liberadores de insulina, entonces uno debería sacar no solo las gaseosas comunes, sino las gaseosas dietéticas, es decir, volver a tomar agua en lo posible, o soda si se quiere, o sea, las gaseosas también. Los edulcorantes también liberan insulina, o sea que lo ideal es de a poquito empezar a recuperar el gusto sin endulzar tanto. ¿Sí? Y los helados, las golosinas, básicamente eso. Entonces, ¿qué comemos? Básicamente uno debería cambiar la alimentación a, podemos comer carnes de todo tipo, carne de pescado, de pollo, de vaca, de cerdo. La grasa en este caso no sería un problema. La grasa saturada, hay trabajos nuevos que muestran que no aumenta el riesgo cardiovascular, que no es lo mismo que la grasa saturada, es la grasa animal, de un animal que camina y que anda. La que hace mal es la grasa trans, que es la grasa industrializada. Eso quiero que quede bien claro. Hay dos tipos de grasa, hay más cosas, pero bueno. Eso por un lado. Y después verduras, especialmente todo lo que sea verduras de hoja verde, que no serían tanto los tubérculos, evitar un poco los tubérculos. Y también bajar el consumo de cereales. O sea, cereales, estamos hablando de soja, hablamos de granos, barritas de cereales, chocoarroz, o sea, todo lo que tenga que ver Debito con largar el chocoarroz. bajar todo lo que sea snacks
y ese tipo de cuestiones. Sí. Ahí voy frita yo. Oh. Y ahora hay toda una línea nueva y están también, se presta a la discusión, pero bueno, yo lo voy a decir. Hay planes que no solamente hay reducción de los hidratos de carbono con mantenimiento de la grasa, porque eso no sería el problema, sino que empezar planes que contemplen reducir el número de comidas diarias y no hacer eso de las 6 comidas diarias habitualmente. Claro, Es lo que se acortar. llama ayuno intermitente. ¿Qué significa esto? Básicamente, a ver que se explica bien en el consultorio esto, pero si la persona a la mañana se levanta y no tiene hambre, que no coma. ¿Y el desayuno? No es la comida más importante del día. Es así que dejamos esto no, eso ¿Cómo? es algo, es lo que acabo de decir. ¿Cómo, doctor? Bueno, lo que pasa es que se ha generado una creencia de que el desayuno es la comida más importante del día. La gente lo repite, en las facultades se sigue enseñando eso, pero ahora ya se ha visto que si la persona a la mañana no tiene hambre, significa que no coma. Entonces no hay que insistirle que coma, que tome algo bebido y si no tiene hambre, que coma. Y si no, que se coma un huevo sin hidrato de carbono o que coma o un poquito de queso, algún fiambrecito, Un poquito de jamón. por lo menos hasta reducir Solo proteína. y solucionar un poco el tema de la insulinoresistencia. Bien. Es decir, si la persona no tiene ninguno de estos tipos de problemas, hacerle cambios en las comidas por ahí no es necesario. Yo a veces veo gente que tiene 90 años. ¿Qué le voy a cambiar la alimentación a los 90 años? Yo directamente le pregunto, ¿cómo hizo? Claro. No me voy a poner a preguntarle, porque si llegó a los 90 años, evidentemente, algo bien hizo. Algo bien ha hecho, perdón. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es a revisar la literatura sobre el tema, no seguir repitiendo información que no tiene validez científica, o sea que hay que validarlo, y si la persona no tiene hambre, respetar la hambre. Es como tomar agua sin sed. O sea, no tiene sentido. Salvo una persona mayor que tiene desregulado el sistema de la sed. Bueno, eso es lo que quería básicamente mencionar el día de hoy. Bien, yo para esto cerramos el tema.